Hola, hola. Ahora creo que sí. Creo que ahora sí se me escucha. Ya, bien. Chicos, muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que debería ser la lectura del EKG, ¿ok? Vamos a mencionar un poco de su fisiología básica, su lectura básica y algunos trazos patológicos que nosotros como alumnos debemos de conocer, ¿ok? Soy Michelle Marta González, muchos me dicen Miquel, así que vamos a comenzar. Bien, para comenzar, tienen que saber qué es lo que es un electrocardiograma. Y básicamente, un electrocardiograma es una comunicación del corazón. Es el corazón diciéndote cómo está. Papi, estoy bien, papi, estoy mal, cheque, mi lado derecho está mal, mi cabeza, mi piel, cualquier parte del corazón la podemos ver en el electrocardiograma. Y lo mejor, no es una técnica invasiva. Eso quiere decir que lo puedes practicar con el paciente en tu consultorio o inclusive en su propia cama, ¿ok? Y para que nosotros podamos ver al corazón en el electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a ver el corazón en dos planos. El plano frontal, que es el que vemos aquí a la izquierda, y el plano horizontal, que es el que vemos aquí a la derecha, ¿ok? Y cada una de las derivaciones que se muestran aquí, pues no, en este caso, eh, creo que no puedo editar. Bien. En este caso, en el plano frontal, vamos a tener 6 derivaciones y en el plano horizontal también. ¿Y qué son las derivaciones? Pues básicamente una derivación es una, por así decirlo, una parte del corazón que nosotros podemos ver. Y más adelante lo van a poder tener un poco más claro. Y con esta parte, ¿ok? Las derivaciones son básicamente zonas del corazón trasladadas al electrocardiograma. ¿Ok? Y como ya les mencionaba, en la parte frontal vamos a tener 6, ¿ok? Vamos a tener 3Ds y 3AB. Las 3D son D1, D2 y D3, y las 3AB son ABR, ABL y ABF. ¿Y a qué vienen estos nombres? Pues básicamente de algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es básicamente el triángulo de Intogel. Ok. Y los que son las derivaciones precordiales, o las que nos dan lo que vendría a ser el plano horizontal que se ve acá, son desde la V1 hasta la V6. Ahora, para nosotros poder entender cómo es que funciona el corazón y por qué es importante el electrocardiograma, tenemos que entender lo siguiente. El corazón tiene dos tipos de tejido, pues, ¿no? Principales para lo que vendría a ser la conducción nerviosa. En este caso vamos a tener el componente nervioso, ¿no? Que son los nervios, ¿ok? ¿Ya? Son los nervios y vamos a tener el componente motor, que son básicamente las fibras musculares del corazón. En otras palabras, el miocardio. Bien, para ello nosotros tenemos que saber que estas dos partes, estos dos componentes están relacionados el uno con el otro. ¿Y cómo así? Pues básicamente lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes una célula, que es el miocito, pues, ¿no? Del corazón. Y si a este miocito no le llega sangre, se muere. Y si se muere, pues no se contrae. Y este miocito que se muere no se muere solito. Siempre se va a morir con un grupo de miocitos e inclusive con un grupo de células nerviosas, ¿ok? Con un grupo de fibras nerviosas en este caso. Y ahí está la relación entre el componente nervioso y el componente cardíaco que nosotros necesitamos. ¿Y por qué se muere el miocito? Pues básicamente porque el flujo de sangre a ese miocito se hace mucho menor y este miocito se desvive. Entonces, para poder entender nosotros qué arteria es la que vamos a poder ver, tenemos que recordar estas áreas pintaditas en el electrocardiograma que podemos ver aquí arriba, ¿ok? Para que lo puedan entender de mejor manera, el electrocardiograma que te venga así, ¿ok? De un 4 columnas, 3 filas, lo vas a partir en dos. Y siempre vas a buscar que sea primero el plano frontal y luego el plano horizontal. Ahora, en el plano frontal, tú vas a ver que D1 y ABL van a ser una carita, ¿ok? En este caso, van a significar o mejor dicho, nos van a representar a la cara lateral alta, ¿ok?
Y por otro lado, las derivaciones de 2, de 3 y ABF nos van a representar lo que vendría a ser la cara inferior. Si tú tienes un electrocardiograma así como este, ok, así como este, tú puedes hacer una pequeña mnemotecnia espaciada diciendo, pues, ¿no? En la esquina izquierda están, en la esquina inferior izquierda están D2, D3 y ABF. Como están en inferior, van a ver la cara inferior, ¿ok? Y por otro lado, D1, ABR y ABL serían la otra parte que hemos visto. En este caso, la cara lateral alta, porque están hacia arriba. Y cuando vamos nosotros al componente frontal, que son B1, B2, B3, B4, B5, B6, vamos a agarrarlos de dos en dos y vamos a acordarnos de la mnemotecnia SAL. S, A y L, ¿ya? Y vamos a agarrarlo, como les decía, de dos en dos. Las dos primeras, B1 y B2, van a representar lo que vendría a ser la cara septal, de S septal. B3 y B4 van a ser lo que vendría a ser la cara anterior, ¿ya? A anterior. Y las dos últimas, B5 y B6, van a representar a la cara lateral, L lateral. Pero Martel, ya nos has dicho que hay una lateral. Exactamente, esa es la lateral alta. Las otras últimas, que son B5 y B6, son la lateral baja. O también son llamadas cara apical, ¿ok? La cara apical. Muchos lo llaman así. Y lo podemos ver acá, la relación que tienen todas esas caras con la arteria que las irriga, ¿ok? Y eso es importante, como les decía, pues no, para nosotros entender, si es que tenemos una afección en B1 y en B2, podemos llegar a pensar, ah, no, es en la parte septal la que, que se está afectando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar nosotros? Las arterias septales se están tapando. Y de la misma forma la cara anterior está mayormente irrigada por lo que vendría a ser la descendente anterior o también llamada interventricular anterior, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a poder establecer una relación entre la arteria coronaria, ¿no? Y sus ramas que irrigan esa zona con el patrón electrocardiográfico que nosotros vamos a ver. ¿Y cómo es que se producen estos trazados del electrocardiograma? Pues tienen que entender que existen cuatro fases en lo que vendría a ser una despolarización del miocito y aparte tenemos una despolarización de lo que vendría a ser el tejido nervioso. En el tejido nervioso tenemos una despolarización automatizada. Nosotros tenemos que centrarnos mucho más en entender, principalmente, ojo, no, con esto no quiero decir que la parte nerviosa no sea importante, sino que nosotros principalmente tenemos que entender la parte del miocito, la parte mecánica. ¿Ok? Para estos nosotros vamos a tener 5 estados. ¿Ok? 4 que son numerados, bueno, y el último que es el cero, que en ocasiones por eso uno se puede llegar a confundir, pero no, son 5 fases, ¿ya? La fase 4, como se puede ver acá, es una fase estable en la cual no va a haber actividad cardíaca. Y esta fase va a estar principalmente dada por la bomba sodio-potasio TPase, ¿ok? En el cual el intercambio iónico dentro y fuera del miocito está regulado. Pero ¿qué pasa? Cuando llega este umbral de descarga de célula nerviosa, ¿ok? Va a también a despolarizar al miocito, como podemos ver acá. Despolarizan el miocito y esa va a ser la fase cero. La fase cero va a ser la fase de despolarización rápida. Y esa fasecita de despolarización rápida va a estar principalmente dada por lo que vendría a ser el sodio. ¿Ok? El sodio. Los canales de sodio se abren y el sodio de extracelular se mete a intracelular y se despolariza la célula, se despolariza la membrana. Llegas hasta un pico de despolarización y se repolariza tu célula. Dice, pucha, ya tengo mucho sodio, tengo que empezar a bajarle un poquito, ¿no? Y se abre una compuerta, ¿no? Un canal de potasio. ¿Para qué? Para que el potasio de intracelular salga a extracelular y comience a regularse el cambio iónico que se ha dado con esta despolarización. Entonces, ahí es donde se va a producir la repolarización, la primera repolarización, que es la fase 1, ¿ok? Este chunchito que ven acá ustedes, chiquito, esa es la repolarización primera.
Luego, en la fase 2 tenemos una fase de meseta, en la cual el músculo cardíaco, por tratar de mantener un equilibrio, dice, pucha, no me puedo repolarizar tan rápido, hay que mantener nuestros niveles dentro de lo normal, ¿no? No hay que alocarnos. Y aquí es donde van a empezar a abrirse los canales de calcio, los poderosos canales de calcio que te van a dar la fase de meseta, la fase 2 de meseta. Y por último, una vez que se cierran estos canales de calcio, ya comienzan a abrirse más canales de potasio para que comience ahora sí la verdadera repolarización de la célula nerviosa, perdón, de la célula del miocito, ¿no? Y ahí es donde comienza a bajar otra vez hasta la fase 4, que es donde trabaja, ya hemos dicho, la bomba sodio y potasio. ¿Y para qué es importante esto? Porque hay fármacos, ¿ok? Antiarrítmicos que van a trabajar en diferentes fases de todo este proceso. Y ustedes van a tener que entender muy bien cuáles son, ¿ok? Esta no es una clase de fármacos, así que eso lo pueden ver después. Así que, siguiendo con esta parte, ustedes primero saben, pues, ¿no? Ya, primero se despolariza la célula especializada nerviosa del nodo sinusal. Del sinusal se va por todas las aurículas. De las aurículas llegan al nodo AB. Del nodo AB pasa por el haz de His. Del haz de His se divide en dos ramas, rama derecha y rama izquierda. Y ahí es donde comienzan a despolarizarse todos los ventrículos, ¿no? Primero el septo y luego las demás paredes ventriculares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Para que tú llegues a registrar esta despolarización, repolarización y todo lo demás, tienes que utilizar cátodos, ¿ok? Estos cátodos, estos chuponcitos que te ponen a ti, esos son los cátodos. Y las pincitas también. Ahora, estos, para que tú puedas entenderlo mejor, vamos a tomarlo como si fueran ojitos, ¿ya? Unos ojitos bonitos, ojitos mentirosos, dicen por ahí. Ahora, esos ojitos mentirosos que te ponen ahí, pues no el chuponcito, ¿ya? Si es que el chuponcito o esos ojitos, como quieran entenderlo mejor, ven una despolarización que se acerca, los ojitos van a mandar esa señal a la máquina del electrocardiograma y van a decir, mi rey, se está despolarizando y se está acercando, ¿qué procede? Allá, eso es una deflexión positiva, te va a decir la máquina y ¡pruc! Te va a botar un chinchón hacia arriba. ¿Y qué pasa? Obviamente no va a seguir yendo hacia arriba. La despolarización va a llegar a un punto en el que no va a haber actividad eléctrica. ¿Ok? Se despolariza y ahí se queda. Entonces, cuando se despolariza, se despolariza completamente el corazón, ese chinchoncito vuelve a su deflexión normal, es decir, se hace su bajadita, pues no, y se mantiene isoeléctrico. Toda la línea vuelve a estar normal porque no hay actividad eléctrica. Luego, ¿qué es lo que ocurre? En caso de las repolarizaciones, va a ocurrir todo lo contrario. ¿Ok? Si una repolarización se acerca a los ojitos, estos ojitos van a mandar la señal y la máquina va a decir, ah, no, si se está acercando y es repolarización, eso va a ser algo negativo, ¿ok? Eso va a ser una deflexión negativa. Y la máquina lo va a poner así, pues no, como una deflexión negativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? De modo contrario, pues no, con la repolarización y tanto como la despolarización, si estas dos se alejan, van a producir el efecto contrario del que normalmente se daría cuando se acercaran. ¿Eso qué quiere decir? Que si una despolarización se acerca, la deflexión va a ser positiva, pero si la despolarización se aleja, esa deflexión va a ser negativa. Y lo mismo ocurre con la repolarización. Si la repolarización se acerca, la deflexión es negativa. Pero si la repolarización se aleja de los ojitos, esa deflexión va a ser positiva. ¿Ok? Y mi rey, ¿qué pasa si los ojitos no están ni al inicio ni al final? Pues no, ni se acercan ni se alejan, sino están al medio, como lo podemos ver aquí al final. Pues, ¿no? Ok, aquí lo que va a pasar es que esos ojitos o no van a ver nada, o van a ver una, digamos, una actividad isoeléctrica. Eso quiere decir que va a haber la misma distancia para arriba que para abajo de la línea. ¿Ok? A hacer esto, pueden o no ver nada, o ver isoeléctrico, pues no, lo mismo para arriba que para abajo. Bien, una vez que entendemos esto,
Ya aquí les presento el triángulo de Einthoven y con diferentes trazados que son normalmente, ¿no? En AB, FAB, LABR, de 1, de 2 y de 3. ¿Y esto por qué es importante? Esto también es importante para que ustedes puedan acordarse al momento de sacar el eje de hacia qué dirección apunta esa derivación, ¿ok? Hacia qué dirección apunta esa derivación. Aquí lo pueden ver en una persona y aquí lo pueden ver en relación al corazón, pues, ¿no? Entonces, ya entendiendo un poco eso, nosotros tenemos que conocer las ondas, ¿ok? Cómo es que se representan las ondas y segmentos y también los intervalos normales en un electrocardiograma normal, pues, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a ver, ya, en este caso lo que nosotros vamos a ver, primero son las ondas. Las ondas, pues básicamente son los chinchones hacia arriba o hacia abajo, los picos que salen en el electrocardiograma. Los segmentos son esos espacios entre ondas y los intervalos son esos espacios que van desde el inicio de la onda hasta el inicio de la siguiente onda. Pues en este caso, pues no. Podemos ver acá al lado izquierdo la onda P, que es lo primero que vamos a encontrar nosotros. Luego el segmento PR, ¿ok? Luego la onda, bueno, este es un complejo. ¿Y por qué se le llama complejo? Porque son tres ondas, ¿ya? El complejo QRS, la Q hacia abajo, la R hacia arriba y la S de nuevo hacia abajo. El segmento ST, ¿ya? Y por último, la onda T. Acá también se menciona una onda U, pero es muy poco probable que se encuentre, ¿ya? También eso no significa que sea algo patológico como tal, sino que hay algunos pacientes que pueden o no mostrar una onda U fisiológica. Eso quiere decir normal. Y los intervalos, como podemos ver aquí abajo, son solamente dos. El intervalo PR y el intervalo QT, que abarcan, pues no, el PR abarca desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Y el QT abarca desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Bien, y ahora si vamos a hablar más específicamente de cada uno de ellos, tenemos que conocer cuánto tardan y cuánto es su voltaje, ¿ok? Para ello, aquí les he traído un pequeño, por así decirlo, resumen de cada una de las ondas, ¿no? La onda P representa la despolarización auricular, eso todos lo saben. Y va a demorar, o sea, va a durar todo el complejo menos de 0,12 segundos. Y más adelante lo van a poder ver, menos de 3 cuadraditos, ya menos de 3 cuadraditos chiquitos. Eso más adelante lo vamos a poder ver mejor. El intervalo PR va a durar de 0,10 a 0,20 segundos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a representar el intervalo PR? El intervalo PR va a demostrarte el funcionamiento del nodo auriculoventricular. ¿Y por qué? Porque no todas las señales que lance el nodo sinusal van a irse directamente hacia el ventrículo, sí o sí tienen que pasar por el nodo auriculoventricular. Y este nodo auriculoventricular va a ser como un peaje, pues, ¿no? Este va a decir, tú sí pasas, tú no pasas, tú cumples con todas las características para un buen latido, así que pasa. Eso es lo que va a ser el trabajo de un nodo auriculoventricular. Y va a durar, como dice aquí, de 0,10 a 0,20 segundos. Por otro lado, el complejo QRS dura aproximadamente de 0,08 a 0,12 segundos, que son, por así decirlo, entre 2 a 3 cuadraditos como máximo. Y esto es importante que lo sepan, porque hay algunas taquicardias que tienen QRS ancho y QRS angosto, ¿ok? Y representa todo el complejo QRS la despolarización ventricular. Toda esa señal que ha pasado desde las aurículas y cumple con los requisitos para pasar por el peaje aurículo-ventricular, llegan a los ventrículos y se forma el complejo QRS. Ahora, el intervalo QT. El intervalo QT, pues se dice que está relacionado con la frecuencia cardíaca y más adelante lo vamos a poder ver mejor. El segmento ST es isoeléctrico. Esto acuérdense bien, es isoeléctrico. Siempre tiene que verse el segmento ST a la misma altura que el segmento PR, ¿ok? Porque si no vamos a hablar de un supradesnivel o de un infradesnivel de segmento ST. Y esto es súper importante porque vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Su relación con los infartos.
Y también en las nuevas guías salen que estos segmentos ST son muy importantes para lo que debería ser una decisión. Ahora, acá se menciona también que su inicio se conoce como punto J. Esto no muchas veces es mencionado en la clínica, pero eso es como para que si en algún momento les preguntan, ¿no? ¿Dónde está el punto J de este electrocardiograma? Ah, pues no sepas ni dónde estás parado, sino que acá te vas a acordar tú y vas a decir, el punto J está acá, papito, lindo, ya, listo. Tu 20 te van a poner. Y por último, la onda T es la repolarización de los ventrículos. Y acá, ojo, esta repolarización es positiva, pues básicamente porque los ventrículos no se despolarizan desde ápice hasta hacia arriba, pues, ¿no? Como normalmente vamos a llegar a pensar nosotros. Esta repolarización se da de una forma más especialita, pues, ¿no? Digámosle, para que se pueda entender mejor. Y por eso es que nos da una onda positiva. Si no, diríamos que es una repolarización. Wow, esta onda debería ser negativa. Pues no, esta onda es positiva porque es una repolarización que se aleja. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? La onda T es importante para nosotros ver también, no solamente efectos de isquemia, sino que nos puede representar efectos de pericarditis o en algunas veces efectos de lo que debería ser desbalances hidroeléctricos, mucho más importante de lo que debería ser trastornos del potasio. Y acá, la parte más importante, ¿ok? Acá, déjenlo todo lo que estén haciendo. Si estás comiendo, ya no más que es, ya no respires, abre los ojos y pon atención a esto. Esta mnemotecnia te va a ayudar a recordar todo lo más importante de un electrocardiograma. Ríe feo. La R para ritmo, la F de frecuencia, la E de eje y por último la O de las ondas patológicas que tú puedes encontrar. Primero, ritmo y frecuencia. Para esto, tú tienes que conocer el papel del electrocardiograma, que es un papel milimetrado, ¿ok? Y cada milímetro va a representarnos 0.04 segundos, ¿ok? 0.04 segundos. Y todo este cuadrado grande, que es 5 cuadraditos chiquitos, nos va a representar 0.2 segundos. Ahora, ¿qué más? Para nosotros establecer un ritmo, tenemos que conocer los tipos de ritmo. Vamos a englobarlos en dos: el ritmo sinusal y el ritmo no sinusal. El ritmo sinusal tiene que cumplir con tres criterios importantes. Primero, la onda P. La onda P tiene que ser positiva en D1 y en D2. Además de eso, tiene que ser negativa en ABR. Y además de eso, tiene que ir siempre seguida de un complejo QRS. Esos cuatro criterios para la onda P, ¿ok? Para la onda P sinusal. Otro criterio para que tú ya haces ritmo sinusal es la frecuencia. No tiene que ir ni muy rápido ni muy lento. Se tiene que mantener dentro de 60 a 100 latidos por minuto. Y por último, tienes que recordar, la palabra ritmo viene porque es eso, pues, ¿no? El latido cardíaco es rítmico. Y aquí tenemos que tener en cuenta que desde un complejo QRS hasta el otro complejo QRS, la distancia tiene que ser la misma. Y no solamente tenemos que revisar R y R, sino también tenemos que revisar P, P, segmento PR, la T también, todo eso tenemos que ver, principalmente la P y la R, ¿ok? Todo el intervalo RR y el intervalo P y P, ¿ya? Tiene que ser sí o sí igual, la distancia que encontremos entre ellos. Y para la frecuencia, tenemos dos métodos, ¿ok? El método de los 300 y el método de los cuadrados. Pues no puede ser los cuadrados grandes o los cuadrados pequeños. Ahora, algún datito que les he puesto aquí abajo es que un segundo en el electrocardiograma está representado por 5 cuadrados grandes. 3 segundos por 15 y así sucesivamente. Pues no, 6 segundos por 30. Aquí tenemos una medida de la frecuencia cardíaca. Y acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Ojo,
El método de los 300 es el primero que podemos ver acá, pues, ¿no? 300, 150, 175, 60. Esta es una regla que nosotros tenemos que recordar. Vamos a primero fijar el complejo QRS, sí o sí, vamos a buscar el que se encuentre en la línea, en una línea de cuadrado grande del electrocardiograma, pues, ¿no? Y si no tenemos, pues vamos a ir contando de 5 en 5. Y lo siguiente, cada 5 cuadraditos nosotros vamos a establecer esto. 300, 150, 100, 75, 60 y hasta ahí. Ahora, esto nos va a ayudar a establecer un aproximado, ¿ok? Un aproximado de la frecuencia cardíaca. Si tú quieres hallar la frecuencia cardíaca exacta, es mucho más exacto utilizar el método de los cuadrados grandes y mucho más exacto todavía es utilizar el método de los cuadrados pequeños, que básicamente te dice que el método de los cuadrados grandes, vas a agarrar dos R's, ¿ok? Dos picos de R, vas a contar el número de cuadrados grandes que hay entre R y los vas a dividir. ¿Cómo así? Vas a chapar 300, ¿ok? Para el número de cuadrados grandes. 300 entre el número de cuadrados grandes que haya entre R y R. Y para los cuadrados chiquitos, ok, vas a agarrar entonces 1500 y vas a dividirlo entre el número de cuadrados chiquitos que haya entre R y R. Y Martel, ¿por qué has puesto abajo lo de intervalo de 30 segundos, intervalo de 3 segundos, perdón? Ok, cuando tú encuentres un ritmo que no es sinusal, ¿ya? No puedes ni utilizar ni el método de los 300, ni el método de cuadrados grandes, ni el de pequeños. Para un ritmo no sinusal, eso recuérdenlo, para un ritmo no sinusal, sí o sí tienes que utilizar el método de los 3 segundos o el de los 6 segundos. Aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo ideal es que sean 6 segundos. Tú agarras, pues, ¿no? 6 segundos. ¿Cuántos son? 30 bloques grandes. Cuentas 30 bloques grandes y entre esos 6 segundos vas a contar el número de QRS que encuentras. Acá hay 1, 2, 3, 4, hay 8. Y ese número lo vas a multiplicar por 10. En este caso, este ritmo no sinusal tiene 80 latidos por minuto, aproximadamente, ¿ok? No es algo exacto, es un ritmo no sinusal, ¿ya? Aquí básicamente estaremos hablando de ritmias. Y es aquí donde les quiero traer esta pequeña síntesis de la mayoría de arritmias que nosotros podemos encontrar. Y las más importantes, pues, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer. Las arritmias se van a dividir en dos. Las bradicardias, el latido lento, y el latido rápido, las taquicardias. En los latidos lentos vamos a encontrar las bradicardias sinusales, es decir, el corazón tiene ritmo, pero late a menos de 60 latidos por minuto. Tenemos las enfermedades del nodo sinusal, ¿ok? Y los bloqueos auriculoventriculares, esos tres. Las taquicardias sí son un mundo un poco más complejo, porque acá tú puedes encontrar las taquicardias supraventriculares, que son todas aquellas que se encuentran por encima de los ventrículos, que incluyen lo que son las taquicardias sinusales, las taquicardias por reentrada, ¿ok? Las reentradas pueden ser auriculares o auriculoventriculares en el nodo, las fibrilaciones auriculares y los flúters auriculares. Todo eso por encima de los ventrículos. Y ahora, en las taquicardias ventriculares, tú vas a tener otra subdivisión, que eso ya lo vas a poder ver más adelante cuando se haga una clase teórica purita de arritmias, que se dividen en los que tienen complejo QRS ancho y los que tienen complejo QRS angosto. Y ahora, dentro de las más importantes, sintetizándolas solamente en taquicardias ventriculares, tenemos las extrasístoles, los ritmos idioventriculares, las taquicardias ventriculares paroxísticas, los ritmos idioventriculares pero acelerados y las taquicardias ventriculares helicoidales, o también conocidas como la torsadez de Pointes, o también llamadas torsión de puntas. Acá también podemos encontrar una pequeña síntesis, ¿ok? Y un esquema de cómo es que se dan estas supraventriculares de las ventriculares. Ahora, aquí, bloqueos auriculoventriculares. ¿Qué es lo que son? ¿Se acuerdan de ese peaje que les he dicho? Ese peaje se va a malograr.
ese pata que está, eh, digamos, controlando el peaje, se va a embriagar, va a decir, pucha, ahorita estoy muy mal, no puedo controlar quién pasa, quién no, y va a empezar a controlar de manera inadecuada ese paso de aurículas a ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a dejar pasar todas las señales. Y lo que primero va a hacer es pasarlo lento. Por eso es que hay 3 grados de bloqueos A/B. Lo primero que va a hacer es pasarlo lento y ya el último ya no va a dejar pasar básicamente nada. Entonces, con eso en mente podemos decir que el bloqueo auriculoventricular de grado 1, ok, el de grado 1, va a tener un aumento de la distancia entre la P y el complejo QRS. ¿Se acuerdan que el intervalo PR era de máximo 0,20? Ok, aquí va a ser mayor de 0,20 segundos. Va a ser mucho mayor. Y esta conducción del bloqueo auriculoventricular de primer grado siempre va a ser de 1 a 1. Por cada onda P va a haber un QRS. Aquí no se va a comenzar a alterar todavía esa relación. Pero a partir de los bloqueos auriculoventriculares de grado 2, ya vamos a empezar a ver algo un poco más raro. Y acá específicamente vamos a hablar de una subclasificación de los MOVITS 1 y los MOVITS 2. Los MOVITS 1, pues básicamente van a cumplir con lo que es el fenómeno de Wackenbach. Anteriormente se les llamaba bloqueos de Wackenbach, ¿ok? Y este fenómeno, pues básicamente te dice que la distancia, o mejor dicho, ese intervalo PR, va a ir aumentando progresivamente hasta que desaparezca el complejo QRS. Vas a tener primero, ¿no? Un PR de 0,4, luego 0,48, y a la siguiente ya no va a haber QRS, va a latir la onda P solito, ¡pa! Y el QRS ni se presenta, se va para su casa y ya no vuelve. Ahí es donde comienza a perderse esa relación de 1-1. Normalmente esta conducción va a seguir una relación de 3-2 o de 4-3. Es decir, que cada 2 QRS va a faltar uno, o cada 3 QRS va a faltar uno. Pues no sé, básicamente en relación de la P y la QRS. En el MOVIS 2 no se va a dar ese complejo de Wackenbach, perdón, ese fenómeno de Wackenbach en el cual el PR va aumentando progresivamente, pero aquí lo que va a pasar es que de la misma forma el QRS va a desaparecer. Ya no va a haber ese fenómeno en el que aumente progresivamente, pero sí el complejo QRS va a desaparecer. Y en el bloqueo B de tercer grado, aquí los latidos de los ventrículos y aurículas van por su cuenta. Aquí el nodo AB se va para su casa, se duerme y ya no trabaja más. Aurículas y ventrículos laten por su lado. Existe una catástrofe ahí, ya no hay coordinación para nada. ¿Ok? Ok, ya tenemos entonces en mente lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? No solamente se va a enfermar ese nodo y van a darse, pues, no ese bloqueo, sino que también vamos a tener bloqueos de rama de haz de His. Puede ser derecho, puede ser izquierdo. Y estos bloqueos también no solamente van a darnos un patrón especial para cada uno, sino que estos bloqueos pueden ayudarnos también a darnos cuenta si es que el paciente tiene un marcapasos o no. Ya les voy a explicar por qué. En los bloqueos de rama derecha, nosotros vamos a tener que fijarnos sí o sí en B1 y en B2. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? En los bloqueos de rama derecha, el complejo QRS, vamos a hacer un patrón RSR. ¿Cómo así? R minúscula, porque va a ser una R pequeña, S minúscula, porque va a ser una S pequeña, y va a darnos una R grande, prima, ¿ok? Mucho más grande. En el electrocardiograma nosotros lo podemos ver como una especie de M, inclusive aquí mismo lo puedes ver, el trazado parece una M medio distorsionada en B1 y en B2, que si nosotros nos ponemos a pensar, pues no, B1 y B2 es cara septal, pero más adelante vamos a poder ver nosotros, bueno, que estos van a tener relación también con los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. En este caso, B1 y B2, derecho. Buscas, tú encuentras una M medio rara en
B1 y en B2, vas a decir bloqueo de rama derecha probable, ¿no? Y ahí vamos a hablar nosotros de todos los criterios para que cumpla con bloqueo de rama derecha, que son los que están acá. ¿Ok? El eje tiene que estar desviado a la derecha, el bloqueo puede ser incompleto completo y te va a generar complejos QRS anchos, ¿ya? Complejos QRS anchos. Y aparte de eso, el segmento ST normalmente va a estar hacia abajo o en ocasiones te dice que puede haber una T negativa, ¿ya? En ocasiones te dice, puede haber una T negativa, un complejo, perdón, un segmento ST hacia abajo, ¿ya? Infradesnivelado. Y para esto también tenemos que conocer nosotros los bloqueos de rama izquierda, para que no se confundan, ¿ok? Tú ves esto y dices bloqueo de rama izquierda. No, papito, bloqueo de rama izquierda no solamente ves B1 y B2, sino también ves B5 y B6. En B1 y B2 lo que tienes que buscar es una un patrón del QRS que sea RS o bien QS, pero que esa onda S que sea profunda, que sea grande y hacia abajo en B1 y en B2. Si tú encuentras eso en B1 y en B2, al toque te tienes que ir a B5 y a B6. ¿Por qué? Porque si tú ves en B5 y en B6, y en ocasiones también si es que ves en D1 y ABL, si es que encuentras acá un patrón de una sola R, y en ocasiones un segmento ST con onda T hacia abajo, es decir, discordante con el complejo QRS, tú vas a establecer tu diagnóstico de bloqueo de rama izquierdo, ¿ok? Entonces, repasando, si tú ves una M medio rara en B1, B2, bloqueo de rama derecha. Si tú ves una S profunda en B1, B2, te vas directito a B5 y B6 a verificar que sea un bloqueo de rama izquierda. Hasta ahí vamos bacán. Las taquicardias. Acá comenzamos con lo que son latidos más rápidos. La fibrilación auricular, pues básicamente, para que se entienda mejor, todo lo que tenga que ver con tejido cardíaco de aurículas comienza a temblar, a temblar. No produce un latido propio, sino que comienza como a temblar, a tener medio que calambritos en algunas zonas, ¿ok? En focos random de todas las aurículas, y lo que van a producir es esto, contra desordenada, ¿ya? Toda esta línea que antes era isoeléctrica se va a volver como un paciente que quiere escribir, que quiere dibujar una línea recta y que tenga Parkinson ahí, le va a estar todo tembleque el pobrecito. Algo así vas a tenerlo tú. Y estas ondas van a recibir la denominación de ondas F con minúscula, ¿ya? F minúscula. No vas a encontrar acá lo que debería ser onda P. Y lo más importante, el intervalo RR, es decir, la distancia entre una R y otra R va a ser irregular. Además de que aquí el complejo QRS va a ser estrecho, no va a ser ancho. Entonces, las extrasístoles. Acá lo que se va a mantener, ok, y esto lo he puesto más que nada para que ustedes vean y no se confundan. Tú puedes encontrar un extrasístole, ok, estás viendo, cuando estás revisando, esto no cumple con criterios de ritmo sinusal. Ok, entre R y R, acá es más chiquito que entre esta R y R, entonces no es sinusal. Pero tú le puedes llegar a sacar otra vez al paciente su electrocardiograma si estás dentro de las posibilidades, o si no, puedes llegar a pensar en que sea una extrasístole auricular fisiológica, ¿ok? Por esos motivos, pues no puede ser que el paciente se haya atorado un rato, que haya tosido, qué sé yo, cualquier cosita de esas. Y en este caso lo que vas a tener, pues no, si es que el RR, el primer RR es más chiquito, acá va a haber una pausa fisiológica, vas a tener un aumento de distancia entre esta última R y la que viene. ¿Ok? Eso va a ser una pausa compensatoria fisiológica. Por otro lado, las extrasístoles funcionales. Acá, la diferencia que tiene con las extrasístoles auriculares es que acá no va a haber onda P. Acá la onda P o no va a haber o va a estar invertida. Y esto va a darse ¿por qué? Porque aquí el ventrículo, pues básicamente va a bloquearse, va a pensar que tiene mucha carga y va a latir, ¡pah! Solito, bueno. Y en ocasiones inclusive se puede llegar a pensar de que la onda P sí está dentro de este latido, pero que se encuentra dentro del QRS o escondido del QRS, mejor dicho, ¿no?
Y ahora, acá también, ¿qué es lo que se llega a pensar? En las sístoles funcionales se llega a pensar que el latido no viene del nodo sinusal, sino que viene del nodo auriculoventricular. Y eso lo van a poder ver mucho más a detalle cuando hagan su clase de arritmias. Ahora, las sístoles ventriculares, parecido a la anterior, mi estimado, pero no va a darse el latido desde nodo sinusal ni de nodo auriculoventricular, sino que acá va a agarrar un pedacito de ventrículo, va a decir, yo me voy a contraer, ¡plá! Y va a contraerse todito ese alrededor del ventrículo y se va a comenzar a despolarizar todo, pues, ¿no? O también puede darse a partir de las de Higgs en ocasiones. Ahora, acá lo más importante, las taquicardias auriculares, las funcionales y las ventriculares. Las auriculares, pues como su nombre lo dice, si comienzan desde ventrículo, normalmente siguen un patrón de onda de PQRST. Normalmente debería ser así. Pero acá puede ser que encuentres superposición de onda T con onda P, o inclusive que las ondas T se encuentren incrustadas en lo que es la onda QRS, el complejo QRS del siguiente latido. Porque aquí la taquicardia auricular va a latir de 150 a 200 latidos por minuto y van a aparecer de forma súbita. El paciente puede estar tranquilo hablando contigo y de la nada su corazón pagata, 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 tucun, 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 y te va a decir, no, doctor, siento que me late el pecho. Tú vas a escucharle, ¿no? Ah, no, este es taquicardia, de una. También tienes las taquicardias juncionales. Acá, bueno, para que se entienda la diferencia de cada uno, van a depender de dónde nace el latido, pues no de dónde nace la descarga eléctrica. Las taquicardias juncionales, en ocasiones se dice, pues no, de que se malogra el nodo AB y ahí se comienza a dar una especie de reentrada y ahí es donde se da esa taquicardia juncional, que late aproximadamente de 150 a 250 latidos por minuto. Las taquicardias ventriculares, acá comienza lo feo, porque los complejos QRS son anchos y profundos, y esto sí es peligroso. Tú ves esto en un electrocardiograma y de una tienes que llamar al cardiólogo o tú mismo, si es que estás en tus posibilidades, hacer algo, porque acá todo lo que tenga que ver con ventrículo y lata rápido es peligroso. ¿Ok? Acá no vas a encontrar onda P porque va a estar oculto dentro de todo ese desorden de ventrículos. El flúter auricular. El flúter es muy diferente de lo que vendría a ser la fibrilación auricular. Creo que acá lo he puesto también. ¿Ok? La fibrilación auricular, para que lo puedan ver acá, y acá también lo he puesto, tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Eh, es mucho más desordenado que el flúter, ¿ok? Algunas ondas van a ser mucho más altas, otras más pequeñas. En cambio, el flúter tiene un patrón mucho más fijo, algo que se conoce como patrón en dientes de sierra. Si tú ves eso en un electrocardiograma, tú vas a decir, este paciente está cursando con un flúter y vas a tener que buscar cuál es la relación. Vas a contar cuántas ondas F, en este caso si es un flúter, van a ser ondas F mayúscula. ¿Cuántas ondas F mayúscula hay entre cada QRS? Acá hay 4. Este flúter cumple con relación 4-1. Y lo otro que tienes que saber es que este flúter late aproximadamente entre 250 a 300 latidos por minuto, pues, ¿no? Ahora, la fibrilación ventricular es algo mucho más peligroso, mucho más que la taquicardia ventricular, porque acá la taquicardia por lo menos viene de todo el sistema normal y se contraen los dos ventrículos a la vez. En la fibrilación ventricular no. La fibrilación ventricular lo que hace es que el ventrículo tiembla, no puede latir bien. Tiembla el ventrículo. Hay varios focos contrayéndose en diferentes partes del ventrículo. Y algo muy importante es que esta fibrilación se le conoce como ritmo de paro. Si tú no haces algo, el paciente entra en paro y vas a tener que hacer o RCP o electroshock o alguna cosa de esto, ¿no? O inclusive, si es que cumple con criterios, bueno, hay otros criterios que tú tienes que ver para aplicar electroshock, otros para aplicar fármacos, eso también lo vas a ver más adelante, vas a tener que actuar de una vez. Lo que quiero que entiendan es que si tú ves esto, significa peligro, actúa de una vez.
Y otra cosa muy importante es la torsadez de Pointes, o también llamada taquicardia ventricular con torsión de puntas. Esto básicamente es un patrón en el cual todo el electrocardiograma se ensancha y se achica, se ensancha y se achica. Vas a encontrar todo esto en el electrocardiograma y también significa peligro, ¿ok? También significa peligro. El corazón late de 250 latidos por minuto. El QT, bueno, todo el complejo QRS va a ser prolongado, el RR es irregular y el QT también se prolonga. Todo esto vas a poder tú encontrarlo en lo que debería ser la torsión de puntos, ¿no? Ahora, hablando del eje, el eje cardíaco te ayuda a encontrar, pues, ¿no? Hacia dónde está apuntando la descarga eléctrica del corazón. Si es que está yendo normal, si es que se está yendo muy para la izquierda o muy para la derecha. Y por eso tienes dos métodos. El método de ubicar el QRS más isobifásico, es decir, que sea igual hacia arriba que hacia abajo, y luego buscar el perpendicular. Por otro lado, tienes el método de encontrar la onda R más grande, ¿ya? O mejor dicho, las ondas R, perdón, en las derivaciones, en los vectores, mejor dicho, que tengan en 0 y en 90 grados. Y aquí les he puesto, pues, ¿no? Los ejes para que ustedes puedan saber cuáles son los que se encuentran en 0 y en 90 grados. En el eje frontal vas a ubicar D1 y ABF, y en el eje horizontal vas a ubicar B2 y B6. Ok, ahora, acá vas a poder encontrar tú también en el eje lo más importante, las hipertrofias. Puede ser tanto de aurículas como de ventrículos, ¿ya? Y lo más frecuente que tú vas a llegar a encontrar son las hipertrofias de ventrículos. Ojo, con esto no te quiero decir que las hipertrofias de ventrículos no existan o no sean importantes, no. Con esto te quiero decir que lo más frecuente es hipertrofia de ventrículo. Y acá no he puesto una imagen de una hipertrofia de ventrículo derecho porque no encontré, pero para que sepan, aquí están sus indicaciones, como todos los criterios para establecer hipertrofia de ventrículo derecho. Y de todos estos, el más importante, la hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, es muy prevalente en el Perú lo que vendría a ser la hipertensión arterial, que si no se controla, a la larga te puede generar hipertrofia ventricular izquierda y una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y para establecer tu hipertrofia ventricular izquierda, sin la necesidad de un rayos X, de un ecocardiograma, puedes establecerlo con electro, mediante el índice de Sokolov. El índice de Sokolov te dice que si tú tienes una onda S en B1, que sumada a una onda R en B5 o en B6, si toda la distancia desde la onda bifásica hasta la punta de estas ondas mide más de 35 milímetros, va a ser positivo el índice de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Aquí podemos ver también otros que son la hipertrofia auricular derecha, ¿no? Que se le conoce como P pulmonar, y la hipertrofia auricular izquierda, que se le conoce como P mitral. Ok, ya hemos visto todo lo que es eje, frecuencia, ¿no? Ahora vamos a ver todo lo que son las ondas patológicas. Las ondas patológicas, acá sí o sí vamos a ubicarnos primero en la onda T, luego en el segmento CT, y por último vamos a ver el complejo QRS. La onda T va a ubicarnos principalmente en lo que debería ser la isquemia, ¿ya? La isquemia en la onda T se va a ver de forma picuda y va a ser igual, va a aparecer un triángulo con una punta muy grande, muy pero muy grande. Y puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En este caso, vamos a poder diferenciar qué pasa si es que va hacia arriba. En este caso, nosotros podemos decir que es una isquemia subendocárdica, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que va hacia abajo? Esta va a ser una isquemia subepicárdica. Ahora, en el segmento ST, ya no vamos a hablar de isquemia, sino vamos a hablar de lesión. La lesión en el segmento ST va a ser de la siguiente manera. El segmento ST puede encontrarse hacia arriba, ¿ok? Puede estar supradesnivelado o elevado, puede encontrarse hacia abajo, que es infradesnivelado o deprimido. En este caso, podemos leerlo de esta forma. La lesión en supradesnivel es de tipo subepicárdica y en infradesnivel es de tipo subendocárdica. Ahora, por último,
En la necrosis nosotros vamos a tener que ver la onda Q. La onda Q de necrosis o la onda Q patológica en el complejo QRS va a ser la única que vamos a nosotros poder ver. ¿Y cómo así? Cuando ya una arteria del corazón se tapa, primero comienza la progresión desde isquemia, luego lesión, y por último, si es que ese tejido se muere, pasa a llegar a la necrosis. Y acá el complejo QRS ya no va a estar completo. La R va a desaparecer y solamente vas a encontrar onda Q profunda y ancha. ¿Ya? Eso van a ser los tres criterios para que tú puedas establecer muy bien y puedas reconocer, en todo caso, un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Y bien, otros trazados que no tienes que olvidar y que tienes que recordar sí o sí para no confundirte con un son los trazados de pericarditis y los trazados de hipercalemia o hiperpotasemia, le llaman en algunas ocasiones. ¿Ok? En el caso de una pericarditis, el segmento ST también va a estar elevado, ¿ya? Pero para poder diferenciarlo con un infarto, vamos a verlo de esta forma. El infarto va a elevar todo el segmento ST, ¿ya? Va a ser todo el segmento ST, pero el detalle va a ser que imagínenselo como un globito que eleva el segmento ST. Va a mantener esa curva, ¿ok? Esa curva hacia arriba. Por otro lado, la pericarditis no es igual. La pericarditis básicamente va a ser que como todo ese segmento ST se elevara, pues no, y va a caer una pelota desde arriba y le va a hacer una nueva muesca, ¿no? Una nueva onda y esa va a ser la cualidad que va a diferenciar pericarditis de infarto. Que ojo, acá hay una cuestión. Todos los trazados que hemos visto hasta ahorita no se presentan solos en muchas ocasiones. Te viene un paciente obeso con dislipidemias, que ya le duele el pecho constantemente y que cursa con taquicardia. Ese paciente va a venir con taquicardia y posiblemente venga también con un trazado de infarto, ¿ok? Y que si ese paciente es hipertenso, posiblemente también tenga criterios de hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? Lo mismo para lo que vendría a ser la hipercalemia. Puede que ese paciente esté tomando ahorradores de potasio y le estén aumentando esos niveles de potasio y potasio. Acá les traigo los niveles de potasio relacionados con todos los cambios en el electrocardiograma que puedes encontrar, desde la formación de ondas T picudas hasta la prolongación de QRS y P, hasta lo que vendría a ser amputación de onda P y ondas QT nada más. ¿Ok? Ahora, una forma fácil de diferenciar todos estos tipos de trazado, pues el de pericarditis y el de alteraciones del potasio se ven en todas las derivaciones, a diferencia de lo que son los infartos, que se ven solamente en algunas derivaciones. ¿Ok? Y acá podemos observar algunos electrocardiogramas, ¿ok? Yo les voy a pasar, bueno, le voy a pasar a la organizadora esta diapositiva para que ustedes puedan verla, después analizarla. Y acá les voy a dejar varios trazados para que ustedes puedan analizar si es que cumple con criterios de onda sinusal, si es que no, otros para que puedan ver, pues, ¿no? Si es que cumple con criterios de pericarditis o infarto, tal vez. Acá podemos encontrar una hipertrofia, acá alteración de potasio, y acá diferentes otras cositas más para que ustedes puedan poner en práctica lo que han aprendido el día de hoy. ¿Ok? Y bien, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado, ¿ok? Esta ponencia. Ha sido un poquito larga, pero créanme que estos trazados les van a ayudar bastante a entender, a no hacerse mucho problema en el internado, en el externado, cuando, bueno, a veces el papá, la mamá dice, pues no, chicos, perdón, hijito, sobrino, lo que sea, mira, mi doctor me ha hecho un electrocardiograma, ¿tú sabes leer? Y le dices, claro, pues yo aprendí en el proyecto Ñañito Mayor, con Miquel Martel, yo aprendí, que esa vaina facilita, vas a decir, tipo, ¿no? Así que ya. Chicos, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber. Aquí les dejo mi WhatsApp, mi correo en Instagram para que puedan contactarme si quieren hablar conmigo sobre este tema o algunas otras cosas más, ¿no? Eso ha sido todo por hoy.
Muchísimas gracias.